Buenos días a todos. Doy gracias a Dios que podamos estar de nuevo meditando en su preciosa palabra y ruego al Señor que nos permita vivirla diariamente. Oremos juntas al Señor para recibir su discernimiento al leer y estudiar su palabra. Padre, gracias por este día. Hoy quiero dejar en tus manos a cada una de las mujeres que está escuchando tu palabra, que está escuchando esta charla, Señor. Me dejo también a mí misma en tus manos y te pido que de mí solo puedan salir tus palabras, Señor, y te pido que tú nos des el discernimiento y la sabiduría para entender cuál es tu voluntad, Señor, para entender qué nos quieres decir hoy y para que podamos realmente vivirla, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, en estas últimas semanas Dios ha estado hablando fuertemente a mi corazón, pues este tema me ha llevado a ver dos pilares distintas. La primera pilar, que se deja llevar por su carne. Esa pilar que se pone de mal genio fácilmente, que se desespera con los niños cuando ellos se equivocan, que no es paciente con los demás y que se centra en sí misma. Esa pilar no edifica su hogar, sino que al contrario lo destruye. Por otro lado, hay una pilar que es paciente, que puede corregir a sus hijos con amor, que puede amar sacrificialmente a su esposo y que busca darle la gloria a Dios y servir a los demás. ¿Te has encontrado con esas dos personas en tu casa? Todas nosotras tenemos la capacidad de ser vehículos de bendición o instrumentos de destrucción. ¿Cuál es la diferencia? Es el tema que hemos venido estudiando. La obra del Espíritu Santo en nosotras, o de manera más específica, el vivir por el Espíritu. Si tú anhelas ser una mujer que pueda responder con paciencia, con amor, si anhelas poder amar sacrificialmente, si anhelas ser aquella mujer que edifica su hogar, entonces esta charla es para ti y es para mí. Tú y yo necesitamos aprender qué es vivir por el Espíritu. La semana pasada estuvimos hablando sobre quién es el Espíritu Santo y su preciosa obra en nuestras vidas. Recordamos algunas de las cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo hace en nosotras para transformarnos y para usarnos para su reino, para vivir dando gloria a Dios y que muchos otros puedan conocer también de Él. Recordemos rápidamente. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos enseña todas las cosas, nos recuerda la palabra de Dios, nos consuela, nos da poder para obedecer la palabra, nos da poder para ser testigos de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, nos da los dones espirituales, nos santifica y por último produce fruto, su fruto en nosotras. Vimos esas 10 cosas la vez pasada y sabemos que hay muchas otras cosas más que hace el Espíritu Santo. Definitivamente es maravilloso todo lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Y el deseo de mi corazón y oración por ustedes y por mí ha sido que al meditar en estas verdades seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo, de su poder y que podamos anhelarlo en nuestra vida, anhelar esa obra sobrenatural, que nos apropiemos de todo lo que Dios nos dice en su palabra que hace el Espíritu. Bueno, ahora que sabemos un poco más sobre lo que hace el Espíritu, me gustaría que nos enfocáramos en qué es vivir en el Espíritu y cómo lo hacemos. Porque al leer la palabra nos vamos a dar cuenta que el Espíritu es el que obra. Él es el que obra sobrenaturalmente sobre nosotras, sus hijas. Pero Dios demanda algunas acciones de nuestra parte. Entonces vamos a ver lo que es vivir en el Espíritu al contestar las siguientes preguntas. Estas dos preguntas. Primero, ¿qué es vivir en el Espíritu? Y segundo, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? Que es la parte práctica. Entonces comencemos por entender qué es vivir por el Espíritu. Para que podamos contestar esta pregunta, me gustaría que me acompañaran a Gálatas 5, 16 y 17. Voy a leerlo. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y más abajo el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Miren lo que este versículo nos está diciendo. Dice que si andamos por el Espíritu, no cumpliremos el deseo de la carne. Al andar por el Espíritu o al vivir por el Espíritu o al ser guiadas por el Espíritu, dicen otras traducciones, eso traerá como consecuencia que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Es una consecuencia. El que nosotras podamos vivir en el Espíritu va a hacer que nosotros no satisfagamos esos deseos pecaminosos que tenemos. Y esto es de gran esperanza, pues pensar que al permitir que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos va a ayudar a no pecar contra Dios. Como veíamos la vez pasada, no estamos solas. En este capítulo de Gálatas se nos habla de que como creyentes tenemos una lucha interna entre el espíritu y la carne. Dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, que se oponen el uno al otro. Es decir, que nuestros deseos pecaminosos se oponen a los deseos del espíritu, a los deseos que tiene Dios para nuestra vida. Pues aunque nosotras somos salvas, porque si nosotras somos salvas y somos hijas de Dios, esto no quiere decir que ya no tenemos pecado. Aún vivimos en un mundo en el cual hay pecado en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que ya no tenemos que ser esclavas de ese pecado. No tendríamos por qué pecar. Antes, cuando no conocíamos al Señor, cuando no éramos sus hijas, eso era lo único que podíamos hacer. Es lo natural. Alguien que no conoce al Señor no le interesa o no se siente mal porque esté pecando o no, porque esté ofendiendo al Señor o no. Eso era lo que hacíamos, eso es lo que puede hacer un no creyente. Pero ahora, si tú eres una hija de Dios, tú eres libre para vivir para Dios, para vivir esa vida en abundancia que Él te promete, que Él nos promete. Y realmente es triste ver que muchas veces, aún siendo libres, vivimos como esclavas, seguimos escuchando y haciendo lo que nos dice nuestra propia carne y no escuchamos lo que el Espíritu nos dice. Y es por eso, por lo que nosotros tenemos que recordarnos a nosotras mismas lo que dicen las Escrituras. Ahora somos libres, recuerden, somos libres para vivir para Dios y Él mismo, Dios mismo, nos dio a su Espíritu Santo para hacerlo. Amadas hermanas, tenemos al Espíritu Santo en nosotros y Él nos puede enseñar cómo vivir agradando a Dios. Él nos puede recordar las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Él nos da el poder para no pecar, para servirle y finalmente para darle gloria a Dios. Pero nosotras necesitamos buscar esa guía, necesitamos buscarlo en oración, al leer su palabra, al meditar en ella y al escudriñarla. A manera de conclusión, andar en el Espíritu es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es estar de acuerdo con lo que Él nos dice y dejarnos guiar por Él para que podamos llevar vidas que agraden a Dios, vidas que le den gloria. Y esto es posible por el Espíritu, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y porque su propósito final es darle la gloria a Dios. Ese es el propósito final y debe ser también el de nosotros. Entonces, vivir en el Espíritu es que nos dejemos guiar por Él, que dejemos que su voluntad se haga en nosotras. Ahora me gustaría que me acompañaran a Efesios 5, 18 al 22. Vamos a leerlo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Efesios, en los capítulos anteriores, se nos está hablando de lo que ahora somos en Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros, esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Y Pablo, que es el autor de esta carta, nos exhorta a vivir de acuerdo a esa nueva vida. Nos anima a no andar como antes lo hacíamos, sino que seamos imitadores de Dios. Y describe algunas cosas que deberíamos hacer. Nos dice que deberíamos hablar con la verdad a nuestro prójimo, que hablemos palabras de edificación, que seamos amables, entre otras cosas.
Y luego llegamos a este versículo, a Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando pienso en este versículo, pienso en cómo es una persona cuando está embriagada, cuando está borracha, y veo a alguien controlada completamente por el alcohol. Ya no es ella misma. Sus palabras y sus acciones están siendo controladas por el alcohol. Parece otra persona. No sé si se acuerdan la última vez que vieron a una persona en esta condición. Podríamos decir que no la reconocemos. Podríamos decir que no tiene control sobre ella misma y que hará cosas que normalmente no haría en su sano juicio. No sé, como gritar, cantar muy duro, decir groserías, caminar raro, etcétera. Sé que ustedes de pronto han visto, si no en la vida real, en alguna película, alguien que está borracho y es ese concepto de que está siendo controlada completamente por el alcohol. Y creo que eh, el ser llenos del Espíritu Santo tiene el mismo sentido. El ser llenos del Espíritu Santo es ser controladas completamente por el Espíritu. Acá no dice que tengamos un poquito del Espíritu, sino que seamos llenas. Significa que es abundante, que no hay cabida para nada más. Cuando nosotras permitimos que el Espíritu nos llene, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones van a cambiar, porque están siendo influenciadas por su poder. Y el Espíritu nos va a ir transformando poco a poco de adentro hacia afuera. Y nuestra vida comienza a reflejar a Jesús. ¿Recuerdan? Una de las cosas que el Espíritu hace es que nos santifica, es decir, nos hace más como Jesús. Cuando esto está pasando, nuestra vida tiene un impacto muy grande, un impacto que atrae a otros y produce en ellos un deseo de conocer a Dios. Me gustaría que miráramos el verbo en este versículo. ¿Mm? En primer lugar, vemos que el verbo está en imperativo. En español el imperativo quiere decir un comando, una orden. Sed llenos. Se nos está mandando como creyentes a que seamos llenas del Espíritu Santo. Es algo que nosotras debemos hacer, que debemos buscar ser llenas del Espíritu. Y más adelante vamos a ver cómo es que lo hacemos. Algo que llamó mi atención al estudiar este pasaje es que el tiempo verbal de este versículo en el idioma original, es decir, en griego, sí está en presente, pero está en presente continuo, lo que amplía un poquito más el significado, pues implica que es algo que se hace permanentemente, continuamente. Es decir, es algo que podemos y debemos hacer todos los días. No es algo de un solo día. Ser llenas del Espíritu es algo de todos los días. Y en cada momento del día tenemos la oportunidad de acudir al Espíritu para que nos ayude, para que nos llene. ¿No les parece increíble? Y algo que quiero dejar en claro es que el Espíritu Santo está con nosotras desde el comienzo, desde que nosotras depositamos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, siempre ha estado en nosotras. Él está, pero no siempre estamos llenas del Espíritu. No siempre permitimos que Él nos guíe. Aunque la palabra de Dios dice que podemos serlo y nos da ejemplo, a veces no lo estamos. A veces no buscamos esa llenura. ¿Te gustaría ser llena del Espíritu Santo todo el tiempo? ¿Te gustaría andar en el Espíritu todo el tiempo? Podemos, sí podemos. Esto es posible para nosotras hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Ser llenas del Espíritu Santo. Esto es posible. Bueno, hasta ahora hemos visto que hasta ahora hemos visto que ser llenas del Espíritu es ser controladas completamente por Él y que es algo que debemos hacer continuamente, es algo que debemos hacer todos los días. Y creo que los 4 versículos que siguen, desde el 19, nos dan un poquito más, nos ayudan a entender más, nos dan más luz acerca de lo que significa ser llenas del Espíritu. Leámoslo juntas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo estos versículos. Después de que se nos da el comando de ser llenas del Espíritu, aquí en el versículo, acá en la frase hay una coma, lo que implica que lo que sigue explica, así que es una explicación. Y lo entiendo como una explicación visible de ser llenos del Espíritu. Hay 5 verbos, nos está hablando de 5 verbos. Dice dice hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndonos. Estos 5 verbos, estos 5 comandos que acabamos de leer, están descritos para hacerlos en comunidad. Y algo que me parece especial es que el ser llenos del Espíritu Santo no es algo solamente para nosotras, no es solo para nosotras mismas, sino es algo que se da en comunidad. Es decir, cuando estamos llenas del Espíritu Santo vamos a poder adorar a Dios con nuestros hermanos en la fe por medio de salmos, como dice el versículo, de himnos, de cánticos espirituales, al leer la palabra, al orar, al tener un corazón agradecido y al someternos unos a otros, con el propósito de ¿qué? De darle la gloria a Dios, porque ese es el propósito del Espíritu Santo, darle la gloria a Dios. Si miramos en la palabra de Dios, una de las cosas que hace el Espíritu Santo, es darle la gloria a Dios Padre y a Jesús. Él no se da la gloria a sí mismo. Y cuando nosotras estamos llenas del Espíritu, también podemos hacer lo mismo. Ya no vamos a estar pensando en nosotras y en darnos la gloria a nosotras, sino que se la daremos al Señor y vamos a animar a otros y a contagiar a otros para que también lo hagan. Ahora, pensando en lo que nos dicen estos versículos, ¿qué es ser llena del Espíritu Santo? Ser llenas del Espíritu es ser controladas completamente por el Espíritu, es ser sensibles a su guía en todo, aun en cosas o en situaciones que creemos que no tienen tanta importancia. Somos llenas del Espíritu al orar constantemente, al depender de lo que el Espíritu nos dice y no de lo que nosotras pensamos, al escuchar la palabra de Dios diariamente. Y finalmente no podemos olvidar que el ser llenas del Espíritu es glorificar a Dios al amar y servir a los hijos de Dios, buscando la unidad del cuerpo de Cristo, porque esto le da gloria a Él. Una persona que es llena del Espíritu es una persona que lleva una vida en victoria contra el pecado, que no cumple los deseos de la carne, porque andar en el Espíritu es servir al Señor con poder. Es una persona que habla con denuedo de la palabra de Dios, pero no solo la habla, la vive, la practica. Es una persona que le da gloria a Dios. Bueno, ya hemos visto lo que es vivir en el Espíritu, ¿cierto? Ser guiadas por Él, ser controladas por Él. Y ahora vamos a ver cómo es que lo hacemos. ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Ese es el segundo punto. Hemos visto qué es vivir en el Espíritu. Y ahora quiero que podamos leer algunos versículos y entender cómo es que lo hacemos. En la palabra de Dios encontramos algunas cosas que debemos hacer y unas que no debemos hacer para poder vivir en el Espíritu. Y vamos a comenzar con lo que no debemos hacer. Y hay 3 cosas. Hay 3 cosas que no debemos hacer. No debemos entristecer al Espíritu, contristarlo. No debemos apagar al Espíritu y no debemos resistir al Espíritu. Y me gustaría que me acompañaran leyendo estos versículos. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios con la forma en la que viven. Ese es el primer no, la primera cosa que no debemos hacer. No debemos entristecer o contristar al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es entristecer al Espíritu? Esto me hace pensar en los padres y sé que me podrás entender mejor si eres una mamá.
¿Alguna de ustedes se ha sentido triste cuando ve que sus hijos está tomando malas decisiones? Cuando saben que eso que van a hacer o eso que están haciendo va a traer dolor a sus vidas, va a traer consecuencias porque es algo que no agrada a Dios, es algo que lo está deshonrando. Y entonces ustedes hablan con ellos y los exhortan, les animan, les advierten, les dicen que no lo hagan, pero igual ellos deciden hacerlo, deciden ignorar el consejo y la advertencia que se les está dando. Nos sentimos tristes como mamá, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Es de esta manera como yo imagino que contristo al Espíritu Santo en mi vida. Es cuando yo decido ignorar su guía y simplemente tomo el control y hago las cosas a mi manera. Y entonces peco y entristezco al Espíritu. ¿Les ha pasado? Yo creo que sí. Creo que lo entristecemos cuando nosotras escogemos ser rebeldes y no lo escuchamos, lo ignoramos y satisfacemos finalmente los deseos de nuestra carne. Lo entristecemos con nuestro pecado y no nos importa si estamos ofendiendo o no a Dios, si estamos haciéndole daño a otras personas y aún a nosotras mismas. Y en los versículos que siguen se nos da una lista de cosas que no debemos hacer. Inmediatamente después de este versículo habla de que dejemos, que nos libremos de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase mala de conducta. Por medio de estos versículos se nos especifica un poco más cómo es que contrastamos al espíritu, ¿cierto? Es pecando. Y estos son solo algunos ejemplos, pero es con cualquier pecado que estaríamos contristando al espíritu. ¿Les ha pasado que sienten que ustedes están bien con Dios, su relación está bien, todo va marchando bien? Cuando de pronto algo sucede, hay una oportunidad y ustedes deciden pecar. Saben que no deberían estar hablando de algo, de alguien, perdón. Sin embargo, lo hacen. Critican, murmuran, juzgan a una persona aún sabiendo que en ese preciso momento alguien dentro de ustedes, aquí, el Espíritu Santo, les está diciendo, no digas más, para, cierra la boca, eso está mal. Acuérdate de amar a tu prójimo, acuérdate que Jesús también murió por él, etcétera. El Espíritu nos habla, pero nosotras hacemos caso omiso a esas advertencias y simplemente pecamos, decidimos hacer lo que queremos. Eso es contristar al Espíritu. ¿Pueden verlo? El Espíritu les estaba guiando en su mente, les estaba diciendo que no hicieran algo, pero ustedes deciden hacerlo. ¿Y cuál es el resultado? Tristeza, muerte. Me refiero a en nuestra relación con Dios. Hay algo que estorba esa relación con Dios. Y no es sino hasta que nosotras nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, que podemos restaurar esa dulce comunión nuevamente con nuestro Dios. Entonces, amadas hermanas, primera cosa que no debemos hacer es no contristemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Seamos sensibles a su guía. Si queremos vivir en el Espíritu, no contristemos al Espíritu Santo. El segundo punto es no apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y al estudiar este tema, estaba escuchando una enseñanza y la mujer que estaba hablando explicó esta frase de apagar el Espíritu como que significaba como extinguir el poder o la energía de algo. Y lo que yo entiendo es que nosotros no dejamos que el Espíritu haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Muchas veces no permitimos que su poder obre en nosotras. Lo extinguimos, lo apagamos. Y esto puede verse de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces el Espíritu nos está diciendo que hagamos algo, nos está guiando y puede ser que compartamos del amor con alguien no creyente. Puede ser ayudar a alguien en necesidad, ya sea física o emocional. Puede ser alguna necesidad específica en tu iglesia local. Y nosotros simplemente nos dejamos llevar por el miedo, por la pereza.
el orgullo, la falta de fe, nos dejamos llevar y no lo hacemos. Entonces es ahí cuando nosotros estamos apagando el Espíritu de Dios. No dejamos que ese poder sobrenatural fluya por medio nuestro. ¿Quieres vivir en el Espíritu? No apagues el Espíritu de Dios. Permítele fluir en tu vida. No te preocupes cómo es que lo vas a hacer. Él está contigo. Es su poder a través tuyo. Tú vas a poder hacerlo. Entonces hemos visto, no entristezcamos al Espíritu, no apaguemos al Espíritu. Tercer punto, no resistir al Espíritu Santo. Como les había dicho la vez pasada, el libro de Hechos es un libro que me gusta mucho y de verdad las animo a que lo lean. Si ustedes quieren aprender un poco más del Espíritu Santo, el libro de Hechos es un buen libro para leer y aprender, para mirar cuándo era que actuaba el Espíritu, qué pasaba, qué había antes de eso. Es muy chévere. Y en Hechos 7:51, este es el final del discurso de Esteban. Él está hablando a sus acusadores y dice estas palabras: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Es muy interesante esta historia y quiero que miremos lo que sigue sucediendo en este pasaje porque Esteban estaba siendo juzgado por estas personas. Estas personas le estaban condenando y estaban diciendo una cantidad de cosas de él. Inventaron, incitaron a otros a ser testigos de inventar cosas de él. Y Esteban les dice esto. Les dice que ellos resisten al Espíritu, como lo hacían sus padres, dice él. Y él continúa diciéndoles que así como ellos han rechazado, o como sus padres, perdón, han rechazado a los profetas, ellos lo hacen, y aún a Jesucristo, y hasta matarlo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos en este pasaje? ¿Qué podemos ver acá? Ellos dicen nuevamente, estos hombres, al escuchar las palabras de Esteban, se enfurecen, y dice la palabra de Dios que crujían sus dientes contra él, que hacían sus puños así contra él, dicen otras versiones. ¿Pueden verlo? Ellos estaban resistiendo las palabras del Espíritu Santo, del Espíritu que estaba hablando a través de Esteban. Pero ¿cuál fue la reacción de Esteban? El versículo 55 dice que él fue lleno del Espíritu Santo y que él fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, perdón, a la diestra de Dios. ¿Pueden ver el contraste? Un hombre lleno del Espíritu Santo, con sus ojos puestos en Dios, dispuesto a obedecerle, el, Esteban, y unos hombres que están resistiendo al Espíritu, resistiendo su palabra. Pero la cosa no para ahí. En el versículo 57, este versículo dice que ellos comenzaron a gritar y se tapaban los oídos para no escucharlo. Y no solo eso, tomaron a Esteban, lo arrastraron, lo llevaron a un lugar para apedrearlo hasta matarlo. ¡Wow! ¿Pueden ver cómo fueron escalando las acciones de estas personas? ¿Qué tan lejos nos puede llevar el resistir al Espíritu Santo en nuestras vidas? De pronto no es matar a alguien físicamente, como lo vemos en este pasaje, pero sí puede ser con nuestras palabras. El resistir la guía del Espíritu en nuestra vida puede llevarnos a hacer cosas realmente desagradables. ¿Recuerdan la imagen del comienzo? Podemos llegar a estallar en ira y gritar a nuestro esposo o a nuestros hijos. Puede ser que lleguemos a desobedecer así abiertamente a personas que nos aman, como a nuestros padres, como a nuestros líderes espirituales. Puede ser que al resistir al Espíritu Santo respondas con egoísmo y sin compasión hacia tu prójimo, hacia la necesidad de tu prójimo. ¿Te ha pasado? Ahora veamos cuál fue la reacción de Esteban.
¿Qué estaba haciendo Esteban mientras estos hombres mostraban toda su ira contra él? El versículo 59 dice que mientras ellos lo apedreaban, o sea, en ese preciso momento en que él estaba siendo apedreado, Esteban cayó de rodillas y él estaba orando. Estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba orando, perdonándolos y estaba pidiendo a Dios que les perdonara, que no tuviera en cuenta el pecado que ellos estaban haciendo. En este pasaje podemos ver a una persona llena del Espíritu. Esteban fue una persona llena del Espíritu y a una persona que resiste al Espíritu, sus acusadores. En conclusión, resistir al Espíritu es ir en contra de lo que Él quiere para nosotras. Es como si lucháramos contra su voluntad y en lugar de escucharlo y obedecerlo, como que hiciéramos todo lo contrario. Y aún podríamos llegar a hacer cosas terribles, como lo narra este pasaje. Amadas hermanas, no resistamos al Espíritu, no rechacemos su guía, sus palabras para nuestra vida. Hoy el Señor me dice, que no entristezcamos a su Espíritu, que no apaguemos a su Espíritu, su poder en nosotras, y que no resistamos al Espíritu. Y siguiendo con este tema de cómo podemos vivir en el Espíritu, ya hemos visto 3 cosas que no debemos hacer. Y ahora me gustaría que miráramos cosas que podemos hacer para andar en el Espíritu. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que en mi caminar con Cristo, Él me ha mostrado. Cosas que a mí me ayudan a vivir en el Espíritu, que me ayudan a buscar su llenura. Puede ser diferente para ti, puede ser diferente para ustedes, pues todas somos diferentes y tenemos ocupaciones y responsabilidades diferentes en la vida. Y la idea es que cuando ustedes realicen la guía de esta charla, puedan anotar más ideas y cosas prácticas que les ayuden en ese vivir en el Espíritu. Y bueno, yo he colocado 5 cosas que personalmente me han ayudado. Orar, meditar en la palabra, obedecer, adorar y agradecer. Comencemos con la primera. Orando constantemente, a solas y en comunidad. Es cuando tú estás sola con el Señor, pero también cuando estás con otras hermanas, con otros hermanos, con nuestra familia. Recuerden, el ser llenas del Espíritu Santo es algo que hacemos regularmente. Debe ser un estilo de vida para nosotras. Y el buscar al Señor y su guía nos ayuda a ser humildes y a depender del Espíritu y no de nosotras. Aparta tiempo en el día donde intencionalmente busques el ser llena del Espíritu en oración. No necesariamente tienen que ser tiempos largos. Es más la intención del corazón de reconocer en todo tiempo la presencia del Espíritu. Esa es la primera. La segunda, meditando en la palabra de Dios constantemente. Esta es otra manera en que buscamos ser llenas del Espíritu, ser guiadas por Él, pues es mediante sus palabras, mediante lo que la Biblia dice, que nosotros podemos conocer su voluntad. No nos quedemos solamente en hablar nosotras, en orar. Sí, por supuesto, oremos, fue lo primero que dije, pero también escuchemos lo que Él tiene que decirnos cada día. Y no siempre tiene que ser igual, sé creativa. Un día puedes meditar en un versículo, solo un versículo, mientras que otro día puedes leer un libro completo de la Biblia. Otro día puedes escoger un tema específico que llama tu atención y estudiarlo a la luz de la palabra. Nuevamente, la idea es pasar tiempo con Dios, buscar su guía constantemente, orando, leyendo la palabra, obedeciendo, obedeciendo lo que el Espíritu te va mostrando. Recuerda que lo importante no es llenarnos de conocimiento, no, es poder aplicarlo a nuestra vida. Eso que ya sabemos, eso que nos va diciendo el Espíritu, que lo podamos aplicar. Por ejemplo, si Dios por medio del Espíritu te está convenciendo que has pecado contra alguien, busca a esa persona, pídele perdón,
busca la restauración de esa persona y de la relación. Busca obedecer al Señor. Ese es el punto número 3. El punto número 4 es adorando al Señor. Y nuevamente, a solas y en comunidad, como lo veíamos en Efesios. ¿Recuerdan? El adorar a Dios nos lleva a ser llenas del Espíritu. No importa si consideras que tienes una voz linda o no. Lo que el Señor desea es que lo alabemos con nuestro corazón. Y para esto puedes escoger algunas canciones o himnos que exaltan a Dios, que exaltan su obra en ti, que exaltan su carácter, que te llevan a adorarlo al cantar. A mí me gusta poner este tipo de música cuando estoy con mis hijos, de pronto haciendo manualidades o comiendo algo en las onces y muchas veces terminamos cantando estas canciones y realmente pensando en la letra, pensando en lo que le estamos diciendo al Señor. Adora, alaba al Señor en la intimidad y con tu familia. Es una manera de ser llenas del Espíritu. Y la última, siendo agradecidas. Y personalmente este me gusta mucho, porque creo que el dar gracias es algo que nos ayuda a cultivar la humildad en nuestras vidas. Y definitivamente, si queremos vivir en el Espíritu, tenemos que esforzarnos por confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Recordemos lo que decía el pasaje en Efesios 5:20, dando gracias por todo, dando siempre gracias por todo. Y también lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces decimos que queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Él que yo haga? Y este es uno de los pocos versículos que específicamente dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos agradecidas. Y dice que debe ser siempre y en todo. No solamente cuando obtenemos cosas buenas, cuando estamos pasando momentos agradables, es también cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando vivimos cosas que de pronto no nos agradan. Yo las animo a que puedan hacer de esto algo práctico. Por ejemplo, pueden tener una libretica donde escriban cada día, al terminar el día, por qué cosas están agradecidas y puedan escribirlo y dar gracias al Señor. Esto es algo que acostumbro a hacer y en verdad quiero decirles que a mí me ha ayudado a vivir en el Espíritu. Si tienes niños pequeños, puedes hacerlo con ellos. Esta es una actividad que pueden hacer en familia. Pueden escribir en papelitos cosas por las que están agradecidas, cosas que Dios les ha dado y pueden pegarlas de pronto en una pared como un recordatorio para dar gracias al Señor diariamente. Y créanme que cada día encontrarán más y más cosas que agradecer, cosas diferentes. Bueno, amadas hermanas, ya se ha terminado nuestro tiempo juntas y en verdad que es hermoso meditar en la palabra de Dios. Espero que este tema de la obra preciosa del Espíritu y el vivir en el Espíritu haya causado en ustedes gozo y asombro como lo ha hecho en mí. Y bueno, a mí me gustan mucho los testimonios de vida. Me gusta ver cómo obra el Espíritu Santo en las personas. Y entonces quiero dejarlas con dos testimonios de dos amigas muy queridas. Las dos casadas, una de ellas es madre, como muchas de nosotras. Su nombre es Patricia, Patricia Macías. Y la otra es casada y conocida, sé que es conocida por muchas de ustedes, que conoce de Dios desde muy chiquita y es Adriana Salamanca. Entonces quiero dejarlas con ellas, quiero que puedan ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. Un abrazo, las amo mucho y en verdad oro que el Señor siga avivando nuestros corazones, que el Señor siga causando ese impacto y ese deseo en nosotras por buscarlo, por buscar ser llenas del Espíritu, vivir en el Espíritu, reconocerlo todo el tiempo en nuestras vidas. Un abrazo para todas. Buenas tardes, es un gusto poder saludarles desde a través de la distancia. Eh, Quiero dar gracias a Pili por la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia de lo que ha sido para mí sentir la presencia del Espíritu. El Señor
me confrontó después de que yo leí el libro, o a través de la lectura del libro Pastoreando el Corazón de los Niños. Cuando mi hijo mayor estaba pequeño, de 4 o 5 años, que ya empieza su vida escolar, yo soy muy exigente con él y lo castigo muchísimo, le regaño muchísimo porque él tenía su manera diferente de hacer sus tareas y algunas veces no las hacía. Yo soy muy perfeccionista y para mí fue muy difícil entender eso. Cuando lo entendí, siendo católica, ya era tarde. Cuando lo entendí, siendo cristiana, habiendo recibido al Señor, no era tarde. Lloré muchísimo, pero el Señor me dio la oportunidad de sentir la presencia del Espíritu, confrontándome, pero diciéndome al mismo tiempo que tenía una oportunidad para pedir perdón, para decirle a mi hijo que analizara ese tiempo y que cuando él viera los errores que yo había cometido, no siguiera mi ejemplo en esa parte. Que yo esperaba de corazón que educando a su hijito, él pudiera evitar cometer los errores que yo había cometido cuando estaba él pequeño. Dios le ha dado a él un corazón hermoso y confío en que él en su intimidad no tenga momentos de recordar esas situaciones tristes y que más bien el Señor me ayude a que él guarde en su corazón el hecho de que yo haya tenido el valor dado por el Señor, dado por su Espíritu, de pedirle perdón, de ver que su mamá tenga en su mente, en su corazón, que su mamá reconoció el error que había cometido y que no era la manera de demostrarle mi amor, porque nosotros siempre decimos te castigamos o te disciplinamos porque te amamos. En ese momento yo no conocía del Señor y no pude transmitirle a él la disciplina con amor. Solo me queda día a día, pedirle al Espíritu Santo que me dé la fortaleza, sin dolor, sin tristeza, de reconocer que me equivoqué y que el Señor haya sanado el corazón de mi hijo. Sin Cristo no podría estar ante ustedes hablando, contándoles esto, porque no lo habría reconocido. Pero su amor inmenso, su espíritu que está conmigo desde que lo recibí, me permite contarles, reconocer ante ustedes, pedir perdón ante ustedes, con la tranquilidad de que ya lo hice con mi hijo. Gracias por escucharme, gracias por compartir este tiempo. Hola a todas, doy gracias a Dios porque me permite compartir hoy con ustedes algo de lo que Él ha hecho en mi vida. Bueno, el Señor ha sido muy bueno y he visto su fidelidad en mi vida durante muchos años, desde que me salvó cuando era pequeña. A pesar de que lo conozco hace tanto, puedo ver que en realidad no comprendía el concepto de andar en el Espíritu ni había conocido el gozo que eso trae. Aunque había visto al Señor moldeándome y me maravillaba su palabra y no faltaba ningún domingo a la iglesia, en realidad no dejaba que Él guiara todas las áreas de mi vida y por eso cometí muchos errores, lo que hizo que varios patrones de pecado se establecieran en mí. Por ejemplo, el egoísmo y el orgullo de creer que no necesitaba depender de Dios para las cosas más grandes y las más pequeñas. Sin embargo, mi vida como creyente dio un vuelco muy grande hace algunos años. Cuando me casé descubrí muchas cosas, por ejemplo que uno no siempre tiene la razón y que vivir con alguien que es tan diferente a mí iba a ser no tan fácil. En un momento muy difícil de nuestro matrimonio hace 4 años recuerdo la explicación de un pasaje de la Biblia en mi discipulado con Cris y Pili, que es Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, el resultado de andar en el Espíritu es que no satisfaré los deseos de la carne, es una consecuencia.
Recuerdo muy bien que esa idea me impactó mucho esa noche y pensé que era muy bonito e instructivo que Dios lo pusiera de esa manera, pero en ese momento yo pensaba que el Espíritu Santo guiaba todo en mi vida y no veía las cosas con claridad. En realidad estaba cegada y un poco obsesionada con el mal que me habían hecho a mí, así que pensaba que los demás tenían que dejar que el Espíritu Santo los guiara. Grave problema cuando pensamos que algo de la palabra de Dios le ayudaría muchísimo a los demás, a mi esposo, a mis papás, a mi amiga, y no lo aplicamos primero a nosotras mismas. Pero solo por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me trajo un profundo convencimiento de mi propio pecado. Pude comenzar a ver que no era solo David el que pecaba contra mí, sino que yo también pecaba contra él de muchas maneras y que mis pecados no son menos que los de él. Se me acabó el argumento de que yo pecaba menos que los demás. Este convencimiento de pecado contra el Señor realmente, más que contra mi esposo, fue una bendición muy grande porque trajo libertad y fue una puerta abierta hacia el arrepentimiento que me mostró un gozo que no conocía. Yo misma tenía que dejar que el Espíritu Santo me guiara en la vida y así dejaría de lado la autocompasión y el creer que los pecados de los demás son peores que los míos. Cuando decidí humillarme ante el Señor y dejar que el Espíritu Santo me guiara, las cosas comenzaron a cambiar dentro de mí y fuera también. Dios comenzó a mostrarse más real en mi vida y a aumentar mi fe y mi amor hacia Él. Todas las barreras que tenía con Dios se cayeron y Él entró a alumbrar todo en mi vida y a exponer la maldad que yo no había visto o que yo había escondido. Entre más me entreno en este camino de vivir en el Espíritu, más veo su poder en mi corazón controlándome, callándome cuando tengo que callar y haciendo que hable cuando tengo que hablar. Claramente es una lucha, porque mi carne muchas veces quiere volver a tomar el control, pero gracias a Dios que está ahí siempre listo para perdonarme otra vez, levantarme y ayudarme a seguir la guía del Espíritu. Por esta lucha es que recuerdo que necesito depender de Dios todos los días, porque si no mi carne toma el control y ese día es un caos. Al contrario, cuando Él controla mi vida, mi hogar se llena de paz, bendición y gratitud. Gracias a Dios porque me hizo ver que solo había dos opciones. O dejaba que el Espíritu Santo me controlara y decidía andar en dependencia de Él, o iba a vivir un matrimonio infeliz, lleno de heridas guardadas y dolor. Con su ayuda decidí que tengo que ir constantemente al trono de la gracia para buscar la ayuda que tanto necesito para obedecer. Dios me dijo que debía ver a mi esposo como superior a mí, y con la ayuda del Espíritu Santo lo hago. Dios me dijo que perdonara porque Él me ha perdonado y con su ayuda pude perdonar. Dios me llamó a amar a los demás sin condición y en momentos en que no lo merecen, y con su ayuda lo hago porque Cristo me amó primero y me miró con compasión en el momento en que menos lo merecía yo. Gracias a Dios he comprobado la verdad de que ya no estoy atada al pecado y ya no soy esclava a obedecer a mi carne y a responder con mal genio, desespero o falta de fe. Ya no necesariamente tengo que buscar tener el control de las cosas para protegerme de los demás, sino que puedo andar libre porque Dios es mi escudo y es el que me protege. Dios es tan bueno que no permitió que yo siguiera viviendo como vivía antes. Gloria a Dios por su obra preciosa y por darnos tanta esperanza y gozo al vivir bajo el control del Espíritu Santo. Un abrazo para todas.